Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente a los videos que normalmente subo. Vamos a calificar fichajes del Barça desde la temporada 17-18 hasta la 21-22. Entonces las categorías que tenemos es fichajazo, buen fichaje, se espera o se esperaba más, olvidable o fracaso. Entonces empecemos. Antes de empezar, casi lo olvido, llega el momento de mendigar una suscripción, un like, algún comentario. Y ahora sí, arranquemos. Bueno, califiquemos primero a Dembélé. Yo diría que de Dembélé se espera más, si bien renovó a la baja. Ya todos sabemos que cuando llegó costó como 120 millones de euros, entonces es un jugador que en el tiempo que lleva en el Barça no prácticamente ha estado lesionado, nunca ha estado presente, y pues eso lo convierte por un lado en algo un poco riesgoso, y por otro lado también siempre está o se le debe exigir un poco más a Dembélé porque se supone que su categoría es altísima. Entonces sí debemos exigirle más a Dembélé, yo diría que él se espera más. Paulinho me parece que fue un buen fichaje mientras estuvo en el Barça, tuvo un rendimiento genial, de hecho me sorprendió bastante que solo estuviera un año, aunque era un jugador diferente a lo que normalmente vemos en el Barça, sí rindió bastante bien y desde mi punto de vista debió haberse quedado un poco más. Coutinho, un fracaso total. ¿Qué decir de este señor? 160 millones de euros prácticamente tirados a la basura. Nunca se pudo adaptar al Barça, si bien tiene una gran calidad y es un jugador top, o bueno, era un jugador top en ese momento. Nunca se pudo adaptar al Barça, estuvo en diferentes posiciones, se fue cedido al Bayern, le hizo dos al Barça en el 8-2 que le metió el Bayern de Múnich. En fin, es un fracaso por donde se le mire. Se fue por poco dinero, su salario era altísimo. Más allá del profesionalismo que se le puede recalcar a Coutinho, no recuerdo que se le haya visto en alguna polémica por fuera ni nada por el estilo. Desde el punto de vista deportivo fue un fracaso total. Semedo, diría yo que fue un fracaso también. Se supone que iba a ser el reemplazo, entre comillas, de Dani Alves. Le fue muy mal, nunca dio el nivel que se esperaba. No es un mal jugador, cabe aclarar que los que están en fracaso no es que sean malos o troncos, no necesariamente, pero son jugadores que no dieron el nivel dentro del Barça. Semedo en el Wolverhampton, pues le va bien, es titular si no me equivoco. Adama Traoré se esperaba más, no sé si ponerlo en se esperaba más o en fracaso. Creo que más bien sería en se esperaba más, pues porque al final no fue un coste muy alto en lo deportivo. Fue un jugador que se formó en el Barça, luego se fue dejando dinero en el club, no costó como tal, llegó como un préstamo y pues el préstamo al final no se dio. Se esperaba más porque cuando volvió en sus primeros partidos parecía que la iba a romper en el Barcelona como nadie, y al final pues lastimosamente no lo logró. Por ende, pues es triste que un canterano con una historia tan bonita, incluso hay videos de Xavi entrenándolo cuando era un niño, es muy chévere o muy romántico, si se quiere decir, lo que logró Adama, pero pues no tuvo el nivel mientras estuvo en el Barça. En su primera etapa pintaba que iba a ser un jugadorazo, yo de hecho pensé que la iba a romper. No, pensé que era tipo como un Ansu Fati, un jugador que era como diferente, que iba a marcar una época, que es lo que se espera de Ansu Fati, pero pues lastimosamente no fue así. Seguimos con el Kun, yo diría que fue un buen fichaje, porque pues su última temporada en el City no fue la mejor de su carrera, pero pues esperaba que pudiera ser un buen revulsivo en ataque, ¿no? Pero pues lastimosamente pues no se le puede juzgar en mucho en lo deportivo, porque si bien era un jugador de renombre que llegaba para, digamos, dar sus últimas temporadas en el Barça, pues no se le puede juzgar porque pues ya todos sabemos lo que pasó, tuvo un problema en el corazón y se tuvo que retirar. Entonces de Agüero diría que es un buen fichaje nada más. Artur Melo, se esperaba más, de hecho Messi dijo que se había sorprendido mucho de cómo jugaba Artur Melo por las virtudes que se le vieron y por lo similar que jugaba con respecto a Xavi, pero lastimosamente por cuestiones deportivas y disciplinarias tuvo que salir del Barça, se fue a la Juve en un traspaso súper extraño que de hecho creo que
la Juve está siendo investigada por ese traspaso. Entonces, pues sí se esperaba más de él, sobre todo por la gran comparación que tenía con Xavi. El mismo Xavi llegó a reconocer que Arthur jugaba similar o parecido a él, pero pues nunca terminó de mostrar todo lo que tenía en el Barça. Tuvo muy buenos partidos, muy buenos partidos. De hecho, si ustedes buscan pueden ver que Arthur tuvo muy buenos partidos, pero pues nunca se logró, digamos, consagrar. Además salió de una forma muy rara. Entonces digamos que al final se terminó esperando más, porque pues decir que alguien es un tipo Xavi, pues se espera que marque una época, y pues Arthur no lo hizo. Aubameyang, yo diría que este hasta ahorita es un fichajazo. Llegó gratis, cobrando poco, o bueno, cobrando menos de lo que cobraba antes, y pues lleva una cantidad de goles impresionante. Fue el goleador del Barça en la temporada pasada y lo hizo muy bien. O sea, muy por encima de las expectativas que se tenían con él. Y pues que, sobre todo porque en el Arsenal prácticamente no estaba jugando, era un descarte del Arsenal. Llegó al Barça titular indiscutible, y por ejemplo en el 4-0 contra el Madrid, partidazo, y así como ese tuvo muy buenos partidos. Desde que llegó no necesitó ni tiempo de adaptación y ya empezó a demostrar el tipo de jugador que era. Kevin Prince Boateng, olvidable, estuvo 6 meses en el Barça, no me acuerdo cuántos partidos jugó, creo que nunca hizo un gol. Fue estos fichajes random de la era Bartomeu. Este señor Martin Braithwaite, un fracaso. Se supone que iba a ser la competencia de Luis Suárez. Estas son las cosas que... Por eso el Barça pasó lo que pasó, o está pasando lo que le está pasando. Es decir, o sea, como Martin Braithwaite, un tipo que nadie conocía a Braithwaite. Yo ni siquiera me acuerdo de haberlo visto jugar en la Liga antes de que jugara en el Barça y jugara en el Leganés. Era el titular, me imagino. Imposible que hayan fichado un descarte del Leganés. Bueno, ya no sabemos, era Bartomeu. Llegó disque para hacer la competencia de Luis Suárez, y nunca ha hecho nada. El tipo se cree que es un jugador de otro nivel. Recuerdo cuando le metió 2 goles a la Real Sociedad y dijo que él iba a ser importante. También cuando estuvo lesionado, tuvo una entrevista por ahí donde él prácticamente pues se echó flores y dijo pues que él iba a marcar prácticamente una época. Este señor, no sé, y aparte no se quiere ir del Barça, no sé, no es... Diría que es un fracaso tanto en lo deportivo, en lo económico, cobra mucho, ¿no? Es un paquete. Este sí es un paquete, desde mi punto de vista es un paquete. Para el Barça, ¿no? O sea, sabemos que son jugadores profesionales, todos, evidentemente todos tienen unas condiciones muy altas porque están jugando en la élite del fútbol, dentro de las 5 grandes ligas, en fin, pero pues a nivel Barça es un paquete. Marco Curella, no sé, a ver, él llegó, yo creo que dentro del Barça como tal se esperaba más, aunque considero que este señor se fue más injusto con él que realmente lo que se esperaba. Si bien no tuvo el rendimiento que se esperaba cuando vino fichado, si no me equivoco, el Getafe, creo, él pues era bastante joven, no se le tuvo paciencia y se le vendió. Entonces pues me hubiera gustado, digamos, que él hubiera continuado en el Barça para darle algo de competencia a Jordi Alba, porque ahorita lo quiere el City, entonces no es poca cosa, ¿no? Entonces, pues lo voy a dejar en se esperaba más, pero yo diría que con él sí particularmente se fue injusto. Es decir, pienso que se le debió haber dado más tiempo o seguirlo cediendo. O sea, listo, entiendo que tal vez en el Barça no rindió, etcétera, pues entonces cédanlo otra vez, lo siguen cediendo a algún equipo, seguramente lo iba a querer cedido. Y al final pues se va, no deja nada de dinero prácticamente, y luego pues algún fichaje millonario me imagino que lo va a tener con el City. Seguimos, Frankie de Jong, creo que este también se espera más. Pues todos sabemos las cualidades que tiene de Jong, sabemos que es un muy buen jugador, que tiene, digamos, su caché, tanto en el mercado, a nivel mundial, pero hay que ser sinceros, el tipo en el Barça no ha rendido lo necesario, lo suficiente. Yo no recuerdo, no puedo decir 20 partidos buenos de Jong y no puedo decir 10 partidazos. O sea, ha tenido buenos partidos, no ha hecho ninguna cosa extraordinaria. Yo me acuerdo mucho de una jugada con Messi en la final de la Copa del Rey, que ganó el Barça, y el gol que le hizo el Napoli. Es lo que más me acuerdo de Jong. Pero de ahí en adelante no tengo un recuerdo así que John la rompió en el bar. No. O sea, yo diría que este señor a veces se le sobrevalora
por lo que ha hecho en el Barça, no por las condiciones que él tiene. Es decir, tiene unas grandes condiciones, pero dentro del Barça, para mí, está sobrevalorado lo que ha hecho. Porque casi casi se habla de él como que ha marcado una época, pero no, se supone que iba a ser el líder del mediocampo y para nada. Ahí, o sea, tiene mucho que ver también que no se le ha puesto en su posición porque él es un pivote, no es un jugador goleador, como en redes sociales se habla mucho de que De Jong es goleador y que es un interior con gol. Él no tiene gol, miren las estadísticas, no es un jugador que haga mucho gol, ni en el Ajax donde explotó tampoco. Tiene una buena zancada, puede romper líneas y demás, pero pues es un pivote. Pero por alguna razón pues ni Xavi lo ha puesto como pivote ni Koeman, aunque jugaba en línea de tres como con una especie de líbero con Koeman, una línea de tres defensas, y era una especie de líbero, y ahí fueron sus mejores partidos en el Barça, tanto que se critica a Koeman, pero él sí es el que más rendimiento le ha sacado a Jong desde mi punto de vista. O sea, la mejor etapa de Jong fue con Koeman, y tiene que ver en que tal vez él lo conoce mejor, en cómo juega. Entonces, no considero que se sea injusto porque con las condiciones que tiene, incluso jugando en esa posición, debería dar un poco más, pero sí se espera más de él. O sea, es innegable que todos estábamos esperando que De Jong a estas alturas ya fuera un indiscutible, y no es un indiscutible. Alguien como Gavi, Pedri y el mismo Busquets le pueden pelear el puesto o quitárselo. Entonces, pues no se puede decir que sea un indiscutible. Para mí se espera más de él. No considero que deba irse el Barça también. Ahora, Demir, para mí es olvidable. Sí, se decía que era el Messi austriaco y bueno, todas estas cosas que le dicen a un zurdo que engancha para adentro y que tiene menos de 20 años. Pero pues al final no, pues en el Barça como tal no hizo mayor cosa. Estaba muy joven también. Pero pues no, digamos, no tenía el nivel o no tiene en este momento el nivel para ser un titular en el Barcelona. Lo considero olvidable de momento, aunque creo que pues obviamente tiene mucho potencial, ¿no? Deulofeu, fracaso para mí. Este señor pues se fue al Everton, luego volvió y es un canterano, también una historia parecida a la de a la de Adama Traoré. De hecho lo voy a poner en Se esperaba más. No, sí, lo voy a dejar en fracaso. ¿Por qué? Porque por ese señor sí se pagó. O sea, por él hubo una transferencia como tal, se le apostó y al final nunca terminó de rendir. Es un buen jugador. Ahorita en el Udinese es la figura del Udinese. Creo que suena para otros equipos en Italia, pero pues ahorita no. Dentro del Barça, no, pues para mí es un fracaso. No le puedo dar otro nombre. Emerson Royal. Pues este señor, ¿qué? Pues ni jugó. Olvidable, pongamos. Este señor llegó al Barça, se fue al Betis, otra vez el Barça lo compró y pues se fue después al Tottenham dejando dinero en el club, pero pues nunca jugó. Yo no me acuerdo de un partido oficial de Emerson Royal en el Barça, puede que me equivoque, me corrigen en comentarios, pero para mí quedaría como olvidable. Eric García, para mí se espera más de él. A ver, o sea, Eric García llegó, es muy joven, tiene 21 años. Llegó como un reemplazante prácticamente de Gerard Piqué, pero pues hasta ahorita es un defensa que tiene buena salida de balón, de lo mejor en salida de balón que hay en Europa por lo menos, pero hasta ahí. Defensivamente comete muchos errores, es bastante impreciso defensivamente y en el marcaje. Entonces, pues pero yo creo que puede mejorar bastante. Es decir, apenas tiene 21 años, puede todavía mejorar muchísimo, pero muchísimo, es muchísimo. Entonces, lo dejo en se esperaba más. Perdón, se espera más. Ferran Torres, buen fichaje para mí. Creo que son 7 goles y 6 asistencias en 6 meses en un equipo que llegó en invierno. Para mí los jugadores que llegan en invierno, si hacen un buen papel, yo como que los estimo, yo les doy una estimación mayor. ¿Por qué? Porque pues no tienen pretemporada, tienen que llegar a un equipo en un torneo que ya arrancó, donde ya casi todos están acomodados, conocen a los rivales, en fin, o sea, ya hay prácticamente todo un ecosistema montado y llegar en invierno y tratar de hacer cosas dentro de un equipo es complicado y me parece que Ferran lo ha hecho bien, es decir, falla mucho gol pero también es muy joven, entonces tanto en lo que se pagó por él, porque se pagaron 55 millones de euros y eso explica obviamente la exigencia que se le tiene. De hecho les voy a dejar un video en las tarjetas, parte superior derecha,
donde pueden ver un poquito más de Ferran. Yo profundizo allá en ese video sobre el tema Ferran Torres y sobre el hate que recibe en redes sociales. Entonces yo diría que Ferran, si bien costó ese dinero, pues se le puede amortizar bien, incluso amortizado, si termina siendo mal se le puede vender y deja algo de dinero. Entonces yo no lo veo como un mal fichaje, o sea, es bastante joven, titular en la selección española, tuvo grandes partidos en el City, bueno, buenos partidos en el City, no grandes, no estoy seguro si fueron grandes partidos, pero sí era un habitual para el City. En los últimos partidos, antes de su lesión, fue hasta titular, o sea, prácticamente estaba nada de ser titular indiscutible en el City, entonces, pues yo lo dejo como un buen fichaje. Firpo, fracaso. Este señor se supone que iba a ser una competencia a Jordi Alba, pero nunca le estremeció siquiera a Jordi Alba. Yo creo que Jordi Alba nunca llegó a pensar, Firpo me va a quitar el puesto, nunca. Más probable se lo quita Valde que Firpo. No, nada más que decirte este señor. Griezmann, para mí un fracaso también. Pues él llegó por un infierno de plata también, un montón de dinero, como 120 millones de euros. Y no, lo voy a dejar en se esperaba más. O sea, Griezmann sí hizo algunas cosas, hizo algunos goles, fue importante en algunos partidos, pero nunca se pudo acomodar al estilo de juego del Barça, entonces yo lo dejaría en se esperaba más. Sí costó un dineral también, pero pues digamos que yo sí puedo decir que estadísticamente tuvo una buena cifra de goles, creo que son 15, 20 más o menos goles que llegó a generar con el Barça, entonces tampoco se le puede despreciar así a decir que fue un fracaso total. Desde el punto de vista financiero sí fue un fracaso total, desde el deportivo para mí se esperaba más, pero pues no puedo ponerlo dos veces. Lenglet. Yo creo que se esperaba más también, esto va a estar lleno en se esperaba más casi. Porque es que este señor, digamos que cuando vino del Sevilla aparentaba ser un defensa sólido, tiene una muy buena salida de balón, pero en el Barça cometió un montón de errores. Empezó muy bien y empezó un declive después. Y era error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Y pues por eso al final terminó siendo una banca. Y una banca que no jugaba nunca. Y cuando jugaba, me acuerdo que un partido que entró hizo penal. Y un penal estúpido. Entonces, creo que se esperaba más de él. Porque yo personalmente pensé que iba a ser una gran dupla con Piqué o un buen reemplazante de Piqué, pero ninguna de las dos. De hecho, Piqué le salvó el culo varias veces a Lenglet. Luke de Jong para mí fue un buen fichaje, pero este fue un buen fichaje prácticamente, que será una chiripa, diría yo, porque no es un jugador para el estilo de juego del Barça, más sin embargo salvó puntos importantes y tuvo un papel mucho más importante de lo que se esperaba en el Barça. O sea, se ganó prácticamente el cariño de todo el mundo porque llegó en un momento muy difícil para el Barcelona e hizo cosas importantes. Y eso, más allá de que sea un jugador que encaje o no encaje en el estilo de juego, se tiene que valorar muy bien. Pues tampoco llegó cobrando una millonada ni nada por el estilo. Entonces me parece, y creo que era un préstamo, me parece que fue un buen fichaje Luke de Jong. Aunque no estoy de acuerdo con los que dicen que debería que haberse quedado. Si se tenía tan claro el plan para que llegara Lewandowski y pues se reforzara la delantera, creo que pues dejarlo más tiempo tal vez sí no hubiera quedado tan buena imagen en el público como la que dejó, ¿no? Malcolm, no, pues fracaso, o sea, este man que jugó, si jugó 20 partidos con el Barça es mucho y pues lo único que me acuerdo es un gol que le hizo al Madrid, nada más. Marlon, creo que es este. ¿Sí es Marlon? Sí, Marlon, olvidable. Creo que no jugó ni 10 partidos con el Barça este señor. Mateus Fernández. Olvidable. 3 brasileños que llegaron al Barça y prácticamente no hicieron nada. Memphis Depay. A ver, yo lo voy a poner en se esperaba más. ¿Por qué? De Memphis se esperaba que se echara el equipo al hombro y que fuera la máxima estrella. Y lo fue hasta cierto punto, pero después cuando ya llegó más competencia, perdió protagonismo. Entonces yo diría que él se esperaba más. Se espera más. A mí me gustaría que se quedara, aunque entiendo que la va a tener muy difícil porque está Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Ansu Fati. Pero Ansu Fati pues para mí es riesgoso igual que Dembélé. Entonces si ellos dos se llegaran a lesionar, este señor podría llegar a tener un protagonismo importante. Sé que tiene un sueldo relativamente alto, pero para mí Memphis debería quedarse en el Barça. Se me hace que puede llegar a ser un revulsivo interesante y pues le puede pelear el puesto muy, muy, muy de cerca a los supuestos titulares que tendría el Barça. Entonces
no sé, yo pienso que él se espera más, porque sí algunas veces tuvo algunas jugadas que fueron dudosas y se comió goles importantes, pero creo que no es un mal fichaje para nada. Neto, fracaso, este señor no le ha llegado ni a los tobillos a Ter Stegen, que cobra un dineral además y en fin, no, no sé, no, siempre que jugaba Neto o juega Neto yo me siento muy nervioso, creo que Iñaki Peña o incluso el mismo Arnau Tenas le pueden ser una competencia mucho mejor a Ter Stegen y también son apuestas a futuro, ¿no? Entonces yo a Neto lo descartaría. Pedri, qué decir de el Golden Boy, ¿no? Pedri, el fichajazo de los últimos años del Barça, sin duda. Pedri, muy económico, poco sueldo, es una estrella, tiene menos de 20 años. ¿Qué decir de Pedri, no? O sea, creo que no se le puede decir mucho al mejor jugador de la temporada pasada del Barça de lejos. Pjanic, fracaso, un montón de dinero, como 60 millones de euros creo, más Arthur, si no me equivoco, o no sé si fue solo el intercambio, creo que eran 60 millones más Arthur. Pues no, no, prácticamente no jugó con Koeman, jugó unos pocos partidos, lo hizo más o menos bien y después desapareció. Entonces yo hasta ahora lo veo como un fracaso, hay que esperar si Xavi lo ve bien y pues lo deja. Habrá que ver, pues a mí me parece que es un jugador válido porque pues estuvo en una de las mejores Juves de la historia, ¿no? O de los últimos años por lo menos. Estuvo en final de Champions, varios escudetos seguidos, entonces no sé por qué en el Barça no ha podido encajar. Porque en su estilo de juego sí, pues uno se pone a pensar y sí debería encajar relativamente más fácil que otros jugadores, pero pues no se le ha dado con la tecla a Pjanic. Serginho Dest, se espera más. Pero se espera más, pero creo que a veces se le sobrevalora. Yo veo, por ejemplo, unos edits en TikTok o cosas así y leo comentarios en Twitter o en mismo TikTok o en otras redes sociales y se habla como si este señor fuera una cosa impresionante y no, o sea, es un buen jugador, pero no exageremos, tampoco es nada del otro mundo. Es un jugador que tiene potencial, hay que esperar, pero pues no, tampoco hay que hablar de él como si fuera pues la gran próxima estrella del fútbol mundial en la banda derecha. Puede que lo sea, pero es que a veces se exagera, o sea, es un jugador que es errático, tiene muy buen desborde, diría yo, y ya, pero defensivamente le falta un montón, no es tan preciso en el pase, sus desbordes tampoco es que sean pues nada del otro mundo, no es un Dani Alves ni nada, pero ha hecho unos buenos partidos y tiene potencial, hasta ahí lo dejaría yo. Este quién es, Todigo, olvidable, creo que ni jugó en el Barça, Trincado, olvidable también. No, esto es fracaso porque se pagó una millonada por él, como creo que son 15, 20 millones. Y pues prácticamente no jugó nada, se fue a seguir al Sporting, ojalá no regrese. Vidal. Yo creo que Vidal, pues lo pondría en. Se esperaba más o en buen ficha. Yo creo que de Vidal se esperaba un poco más, sobre todo porque. Perdón, yo diría que sí fue un buen fichaje Vidal, aunque se esperaba un poco más, es lo que quería decir. Porque pues sí, digamos que cumplió su rol como una especie de reemplazo de Paulinho. Solo estuvo una temporada, pero pues a veces digamos que se le notaba mucho que no es dentro del estilo de juego del Barça, cosa diferente a Paulinho, que sí se le notó un poco más encajando en ese estilo de juego, ¿no? Pero a veces como desde mi punto de vista Vidal como que chillaba mucho, era como que ver a una persona de otro equipo jugando en ese mediocampo. Jason Murillo puede ser muy colombiano y lo que quiera, yo también soy colombiano, pero para mí es un fracaso. Y Jerry Mina, otro fracaso. Pues eso es todo. No sé ustedes qué opinan de todas estas calificaciones que di. Cuéntenme qué les pareció las calificaciones, no les gustaron, les gustaron, están horrendas, en fin, lo que quieran opinar, ahí está la caja de comentarios. Les agradezco cualquier apoyo que me puedan dar, like, suscripción, comentarios, en fin, o sea, seguirme en diferentes redes sociales, me pueden seguir en TikTok, en Twitter también o acá mismo y ya eso es todo. Los veo en otro video, chau chau.